Vamos a alargar la grabación. Bueno, la última clase teórica vimos que, bueno, que fue un poco accidentada porque tuvo un intervalo largo. Lo que vimos fue circuitos, la teoría de los circuitos, las leyes de Kirchhoff, estuve haciendo un repaso. Vimos cómo resolver un circuito usando las dos leyes de Kirchhoff, la ley de nodos y la ley de tensiones. Y después en la segunda parte vimos lo que se llama el método de mallas, que es resolver por corrientes de mallas exclusivamente, que nos daba una forma sistemática de resolver un circuito, en donde básicamente uno terminaba con un sistema de ecuaciones donde tenía m incógnitas, si m era el número de mallas, m grande, m mayúscula. Esto quedaba un sistema de m por m para resolver las corrientes de malla, de las cuales después uno podía sacar las corrientes de ramas si las quisiera. Y nada, bueno, después hicimos algún ejemplo de cómo resolver un circuito por este método, digamos, el mismo ejemplo que vimos resuelto usando las leyes de Kirchhoff directamente, lo vimos con este método más sistemático también. Esa parte de la clase no se grabó porque tuve un problema adicional, que fue que se cortó la grabación, no sé ni por qué. En realidad me deslogueó del Zoom y ahí se cortó la grabación. El ejemplo era este, ¿no? Como para que quede registrado. Lo paso rápido. Era un ejemplo con 3 FEMs, como está acá en la figura, y 3 corrientes. Y lo que vimos, lo que se ve fácilmente en este ejemplo es que hay 2 mallas, y entonces armamos, primero veíamos las FEMs de malla, así se la llama. La FEM de la malla 1 consiste en recorrer la malla 1 y fijarse las FEMs que uno se encuentra, sumarlas, o sea, darles signo positivo si se encuentra con las FEMs en sentido de circulación de la malla, como en el caso de la malla 1, voy circulando así, me encuentro con la FEM 1, es epsilon 1, me encuentro con la FEM 2, que es epsilon 2. En cambio, para la malla 2, cuando la circulo en este sentido, me encuentro con la FEM 2 que está opuesta a la circulación que yo quiero, la que va con signo menos, y lo mismo pasa con con la FEM 3. Y después armamos la matriz de resistencia. La matriz de resistencia consiste en los elementos de la diagonal de la matriz, son las resistencias en serie de cada malla. Eso es fácil. El R11 es sumar las 2 resistencias que me encuentro a recorrer la malla 1, y el R22 es sumar las 2 resistencias que me encuentro al recorrer la malla 2, o sea, R2 más R3. Y los elementos fuera de la diagonal de esta matriz de resistencia, que en este caso si son 2 mallas va a ser una matriz de 2 por 2, ¿no? O sea, esta matriz de resistencia va a tener dimensión dado por el número de mallas. Si tengo 2 mallas es una matriz de 2 por 2. Y entonces los elementos fuera de la diagonal, que son estas R12 y R21, por definición, es la resistencia común a las mallas, en este caso es R2, cambiada de signo. Y es lo mismo tanto para el elemento R12 como para el R21, ¿no? Porque la resistencia común es la única que hay, R2. Y entonces uno después se arma el sistema, que el sistema era escribir las FEM de malla como un vector. Entonces escribo epsilon 1 más epsilon 2, es el primer elemento de ese vector, y menos epsilon 2 menos epsilon 3 es el segundo elemento de ese vector. Este sería el vector columna, formado por esas FEM de mallas. Y del lado derecho pongo
R, la matriz de resistencias, por el vector de corrientes, que son solamente las corrientes I1 y I2 de malla, ¿no? Hay dos mallas. Entonces hago el producto matricial de esa R, matriz de resistencias, por I, y me queda esto que está escrito acá, donde tuve en cuenta, ¿no?, la forma que tiene esa matriz de resistencia, y hice el producto ese de R por I. Y de acá después uno simplemente despeja. Este es un sistema de 2×12 fases, se puede hacer sustitución. Es decir, calculo I2 en función de I1 de la segunda ecuación y la reemplazo acá, y después despejo todo, y el resultado final es este que está aquí escrito acá, donde lo que dije es que siempre iba a quedar, las corrientes van a quedar de una forma tal que las FEM del circuito iban a aparecer en el numerador, y en el denominador iba a siempre aparecer algo que tenía que ver con las resistencias, que en este caso es D, que es lo que corresponde con el determinante de la matriz de resistencia. Que para este caso particular, si uno hace el determinante de esa matriz que forma con estas resistencias, queda este producto cruzado de resistencias sumado. O sea, todas las combinaciones de la resistencia. Pero eso pasa solo para este ejemplo lindo que yo puse acá, no necesariamente va a pasar eso. Y nada, ahí con eso calcula las dos corrientes, y eso terminaba el ejemplo. Bueno, lo que ahora iba a contarles, para cerrar este tema de circuitos, es lo que se llama el teorema de Thevenin, que ustedes ya vieron ejemplos en la práctica, si no me equivoco, en la clase pasada, y no sé si posiblemente sigan viendo algún ejemplo más hoy, en la clase práctica. Entonces lo que voy a hacer yo aquí es hacer la demostración de eso, que es un poco tediosa, pero bueno, es para un poco, digamos, ver alguna demostración de algo con este tema de circuitos, cómo uno tiene que proceder. Para eso, repasemos un poquito el tema del método de mallas, que nos permitía, como dije, resolver un circuito en forma sistemática, o digamos, matemáticamente dejarlo bien establecido. ¿Sí? Como bueno, recién vimos en el ejemplo ese del circuito, lo que uno hace es armarse un vector de FEMS, con la FEM de malla, una matriz de resistencia con las resistencias serie y resistencias comunes que tenga ese circuito, y el vector de corrientes. Y formalmente obtener las corrientes, que son las incógnitas que uno normalmente quiere resolver en un circuito, consiste en invertir la matriz de resistencias y obtener el vector de corrientes como la matriz inversa de la matriz de resistencia por el vector de FEMS. ¿Sí? O sea, invierto este sistema para despejar I. Y como dijimos, digamos, cuando hablé de este método de mallas, esta inversa de la matriz de resistencia se puede obtener usando lo que se conoce con el nombre de regla de Cramer, que dice que lo que tiene la matriz inversa R, de la matriz de resistencias inversa, es en el lugar JL, o sea, en el lugar JL de esta matriz, de la matriz R a la menos 1, el elemento S es lo que se llama la matriz, el determinante de la matriz adjunta AJL. La matriz esa adjunta consiste en agarrar la matriz de resistencia original y sacarle la fila J y la columna L. O sea, le saco una fila y una columna de esa matriz, y con eso me construyo la matriz adjunta. Y a esa matriz adjunta le tomo el determinante. Eso es lo que me da, dividido el determinante de toda la matriz entera, o sea, la matriz de R sin sacarle ninguna fila ni ninguna columna, que indicamos con esta D, el cociente entre esos dos determinantes. Este va a ser un determinante de rango más alto que este, ¿no? Porque a este le saqué una fila y una columna. Me va a dar lo que tiene la matriz esa
R a la menos 1 en el lugar JL. Lo cual, bueno, formalmente el vector de corrientes I sub J lo saco como el producto matricial de la matriz esta R a la menos 1 por el épsilon, que escrito con índices queda, esto que está escrito acá abajo, es sumar por el índice de columnas, que lo llamé L, el elemento que tiene la matriz R a la menos 1 en el lugar JL, por el elemento que tiene el épsilon en el lugar L, que es el épsilon LL, ¿no? Porque este vector épsilon lo armaba con toda la FEM de malla, E11, E22, hasta EM. Entonces el producto de R a la menos 1 con épsilon es, me muevo por columna, perdón, y me muevo por columna en la matriz inversa R, que son estos elementos, y los multiplico por el vector columna épsilon LL. Así que me queda esta expresión que está acá. Bien, la repasé esto porque ahora lo vamos a usar en la demostración de este teorema de Thevenin. Entonces, hecho ese repaso, no sé si algo no quedó claro de esta expresión, díganmelo, porque esto se supone que debería ser todo comprendido. Bien. Bien, entonces lo que el teorema de Thevenin dice es que cuando uno tiene un circuito que puede ser muy complicado, si lo que quiere es encontrar solamente el comportamiento de ese circuito entre dos pares de terminales A y B, vamos a llamarlos A y B esos terminales, lo que puede hacer es reemplazar todo el circuito complicado que tiene a la izquierda por dos cosas. Una fuente, una FEM, que se la llama la FEM equivalente de Thevenin, o potencial de Thevenin, o potencial a circuito abierto, que es la forma en que yo lo voy a nombrar en esta demostración, y una resistencia equivalente, que es la resistencia vista desde este par de terminales A y B. Es decir, reemplaza todo el circuito complicado que tenía de la izquierda por una FEM, una única FEM y una resistencia en serie con esa FEM, y después con eso puede calcular lo que quiera que coloque entre los pares de terminales A y B. O sea, si yo después vengo y coloco alguna resistencia entre A y B y quiero saber qué corriente circularía por ese circuito, entre ese par de terminales A y B, bueno, reemplazo todo lo que está del lado izquierdo por esas FEM y esa resistencia equivalente. Bueno, entonces, para demostrarlo, vamos a empezar por un par de situaciones que no necesariamente son las que yo tenía originalmente en mi circuito, pero que las voy a usar, digamos, de alguna forma para hacer esta demostración. Bueno, este Thevenin era un señor, un científico francés del siglo XIX, o sea, 1800 y algo, 800, a fines del siglo XIX. Se tardó un tiempo en darse cuenta de este teorema, aunque había alguien antes que creo que era Kirchhoff también, lo había formulado de alguna forma equivalente a este teorema. Bueno, entonces como dije, pensemos ahora, hagamos lo siguiente. Supongamos primero que el circuito que tenemos del lado izquierdo, o sea, del lado que queremos reemplazar, es un circuito totalmente pasivo, es decir, que no tiene ninguna FEM. O básicamente lo que uno hace, que es lo que hacen, como habrán visto en los ejercicios, cuando utilizan este teorema directamente, es lo que se llama cortocircuitar las fuentes o reemplazarlas por cables, que es lo mismo que cortocircuitarlas, ¿no? Si uno, donde había una fuente, pone un cable, es como que sacó la fuente y dejó un cable que pase por ahí la corriente, por eso se entiende como cortocircuité la fuente. Entonces, si yo tengo un circuito y saqué a todas las fuentes, supónganse que entre el par de terminales A y B colocamos una pila, épsilon, una pila ideal. En la corriente que vamos a medir, que circula por ese circuito, la llamamos I, supongamos que hago eso, ¿no? que
que pongo entre el par de terminales A y B una pila, y veo qué corriente circula por allí. Bueno, cuando circule corriente por allí, lo que puedo decir es que todo lo que está del lado izquierdo, donde cortocircuité las fuentes, actúa como una única resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente la podríamos calcular si yo le pongo una FEM conocida y mido la corriente, el cociente entre la FEM y la corriente esa. Entonces sería una forma de calcular en forma, digamos, práctica o experimental cuánto sería la resistencia equivalente. Ahora, el concepto de resistencia equivalente también lo conocemos de los reemplazos que hacíamos de resistencia cuando vimos resistencia equivalente entre dos puntos, ¿no? Que si estaban en serie se sumaban, si estaban en paralelo, bueno, había que hacer una cuenta, si eran dos, por ejemplo, multiplicar las dos resistencias dividido la suma de ambas. Esa idea de resistencia equivalente salía de calcular el cociente entre el voltaje que había entre los dos terminales dividido la corriente que circulaba, o sea que era esta cuenta que uno hacía acá. Y ahí salían esas equivalencias de serie y paralelo. Uno en la práctica lo que hace cuando quiere aplicar el teorema de Thevenin es usar esos trucos de reemplazar resistencia serie por sumas y paralelo por esa otra cuenta, y ahí va sacando la resistencia, y ahí saca la resistencia equivalente. Pero en la práctica, formalmente lo que sería hacer esta cuenta. Bien, esta cuenta ahora la voy a reescribir de esta forma. Y esto sería lo que entendemos por el concepto de resistencia equivalente. Ahora, lo que voy a hacer ahora es juntar, digamos, esto con las ideas que vienen del método de malla. Entonces, si pienso en este circuito y digo, bueno, supónganse que yo acá tengo una pila epsilon, como dije acá antes, y esa pila tiene alguna resistencia interna que le voy a llamar RC, pero lo que voy a hacer es hacerla tender a cero, esa resistencia. Y de nuevo, bueno, quiero calcular esta resistencia equivalente haciendo el cociente entre epsilon y la corriente que circula por acá. Entonces, para expresar la corriente que circula por acá, voy a aplicar el método de mallas. Y voy a suponer que en este circuito yo tengo varias mallas, pero mi última malla, la malla que voy a llamar malla M grande, M mayúscula, es la malla esta que tiene la FEM que yo coloqué, con esta resistencia interna que voy a hacer tender a cero. Entonces la última malla es esta malla por la cual circula una corriente I. ¿Sí? O sea, como que toda la parte izquierda del circuito tendrá 1, 2, 3, hasta M menos 1 mallas. La malla M grande es esta que yo agregué acá. Si escribo la corriente de de cualquier malla, con el método de mallas, lo que sabemos es que la expresión que vimos recién, ¿no? Cuando vimos el método de mallas, la corriente de cada una de las mallas I sub J la obtengo como la suma de estos elementos de la matriz inversa de resistencias, que construía con el adjunto de la matriz de resistencias A sub JL, tomando el determinante, dividido el determinante de toda la matriz de resistencias, por la FEM de cada una de las mallas. Ahora, lo que yo dije que tenía que hacer en esta primera parte, para encontrar esa resistencia equivalente, era cortocircuitar todas las FEMs que tenía en el circuito original, es decir, poner cables en donde había FEMs. Por lo tanto, en esta sumatoria que yo haga para calcular la corriente de cada una de las mallas que me quedan de ese circuito, las FEMs estas van a ser cero en todas partes, en todas las mallas que yo tenga, porque las cortocircuité justamente. La única que me va a quedar es en la malla M grande, la M mayúscula, la última, que es la FEM que yo puse, cuyo valor para esta malla es solamente esta FEM, que llamé epsilon. Entonces, de esta sumatoria, me queda solo el último término, que es el que corresponde a la malla M mayúscula. Entonces, de esta sumatoria me queda solo el determinante de la matriz adjunta JM, dividido el determinante de toda la matriz de resistencias por epsilon. ¿Sí? Y esto lo que está aclarado acá es justamente eso, que solamente la epsilon MM, que vale epsilon, es distinta de cero. Todas las demás las puse y las cortocircuité, o sea, las cableé.
Esto vale para cualquier corriente de mallas que yo tendría en este circuito, donde cortocircuité las fuentes y dejé solo esta fuente que agregué yo. Si quiero específicamente la corriente que pasa por esa última malla que yo agregué, esa correspondería, si es la malla M mayúscula, a la I sub M. I sub M mayúscula, que entonces para ese caso particular queda el adjunto, el determinante, perdón, de la matriz de resistencias adjunta, que indique con esta A sub MM. ¿Sí? O sea, queda esto para J igual a M, en el caso para la corriente I sub M. O sea que esta I sub M mayúscula es A sub MM dividido D por épsilon. Esta I sub M mayúscula es la I que está escrita acá, ¿no? Es la I de la última malla. Si acá en el dibujo este podría haber aclarado bien que esta I es igual a I sub M. Llamé M a la última malla donde la corriente es I. Bien. Entonces, expresado de esa forma, la resistencia equivalente consiste en hacer épsilon sobre I, o sea, épsilon sobre I sub M, que si miro esta expresión, épsilon sobre I sub M es dar vuelta a esto, me queda D, el determinante de la matriz de resistencia, dividido A sub MM. ¿Sí? Bueno, voy a llamar, en realidad, yo lo que dije que hacía era poner una FEM acá, de valor épsilon, con una resistencia interna que hacía tender a cero. Para poner de manifiesto ese tema de que la resistencia esta tiende a cero, voy a dejar que esa resistencia valga cualquier cosa y voy a tener después el límite a cero, pero voy a tener en cuenta para calcular el determinante de toda la matriz de resistencia, este D que es el determinante de la matriz de resistencias de todo el circuito. ¿Sí? Donde en alguna parte me va a aparecer la resistencia esta que yo agregué, porque esta sería parte del circuito ese. Entonces este D, voy a llamar un demonio, que es el límite del determinante de toda la matriz de resistencias cuando la resistencia esta que yo agregué tiende a cero. Y es solo una aclaración para dejar de manifiesto que este cálculo lo hago haciendo que la pila esta que yo conecté tenga resistencia interna nula. Entonces este D es el límite cuando la resistencia de la pila tiende a cero del determinante total que tiene todas las resistencias. Fíjense que esta expresión que está acá, para la resistencia equivalente, que es este D ahora con moño dividido A sub MM, no depende de la RC que pueda valer esto, o sea, no depende de este valor. ¿Por qué no depende de este valor? Porque este A sub MM que está acá es justo el adjunto de la matriz de resistencia, en donde le saco la última fila y la última columna, que es en el único lugar en donde podría aparecer la RC. ¿Sí? Porque esta RC que está en la última malla, solamente puede aparecer como a esta malla la llamé M mayúscula, solamente va a aparecer en la matriz de resistencia, va a aparecer en la esquina que corresponde a esa malla. O sea, en todas las demás, esta no es común a ninguna de las otras mallas, y por supuesto tampoco está en serie en ninguna de las otras mallas. O sea, este adjunto donde le saqué a la matriz R la última fila, la última columna, no tiene a la RC. Esto esto nos va a servir para después. Bien. Bueno. Sigamos. Bueno, supongamos ahora, entonces, eso lo hice para, digamos, definir el concepto de resistencia equivalente. Todo esto que vimos recién es, entonces, la resistencia equivalente la calculo de la forma que vimos, reemplazando mirando en resistencia equivalente entre un par de puntos determinales A y B, la calculo reemplazando la resistencia que tengo del lado izquierdo por sus equivalentes serie o paralelo, o en la práctica, colocando una pila y midiendo
el cociente entre la FEM de la pila y la corriente que circula por esa última malla, para sacar la resistencia equivalente que tengo del lado izquierdo. Bien, volvamos ahora entonces al circuito original, en donde en ese circuito original ahora sí voy a dejar que estén esas FEM presentes que tenían el circuito original. Yo para calcular la resistencia equivalente cortocircuité todas las FEMs que tenía. Ahora vuelvo a considerar el circuito original que tiene FEMs y resistencias. Esos son los circuitos que vimos nosotros. Lo que dije es, bueno, ahora lo que quiero es encontrar un equivalente de todo el circuito que tengo a la izquierda, que como dije, lo que me dice el teorema de Tevin es que ese circuito equivalente consta de una única FEM y una única resistencia, que es la resistencia equivalente. El concepto de resistencia equivalente yo ya lo dejé claro y llegué a una expresión para cuánto vale esa resistencia equivalente. Además es una expresión que no depende de la resistencia de carga que yo le pueda colocar acá a la derecha. Así es una expresión que solo depende de las resistencias que están del lado del circuito que yo quiero reemplazar. Ahora lo que tengo que demostrar es que eso que yo dije, que eso que dice el teorema de Thevenin, se puede hacer. O sea, que uno puede reemplazar todo este circuito por una única FEM y esa resistencia equivalente en serie con esa FEM. Entonces, bueno, pensemos el circuito de nuevo, ahora todo como estaba, y supongamos que agregamos a ese circuito, entre los pares de terminales A y B, una resistencia de carga RC, que ahora es distinta de cero, ¿no? En principio. Entonces, hacemos de nuevo lo que hicimos antes en la construcción de la resistencia equivalente, y llamamos a la malla, a la última malla, digamos, a la malla de la parte del circuito que tiene el par de terminales A y B, la llamamos M mayúscula. ¿Sí? Bien, esa última malla va a circular una corriente de malla que la llamamos I sub M mayúscula, que corresponde a la última de las mallas y a la última de las corrientes de malla. Bueno, usando la misma presión de antes, y que nos la dio el método de malla, sabemos que la corriente en esa malla va a ser esta suma de términos, que son los adjuntos de la matriz de resistencia, sacándole en el lugar la fila M y la columna L, yendo por todas las columnas A sub ML, dividido el determinante de toda la matriz, multiplicado por el épsilon de cada malla, la FEM de cada malla. Sí, o sea, esto es la expresión genérica que yo tenía acá, ¿sí? Esta expresión general, que viene del método de mallas, ¿sí? Reemplazando J por M mayúscula. ¿Sí? Entonces me queda A sub M mayúscula L dividido D por epsilon LL. Esa es la expresión que tengo escrita aquí. Bien, eso por un lado, esa entonces sería la corriente de malla de esta última malla que tengo acá. Por otro lado, si yo quisiera, y voy a calcularlo esto, es lo que voy a llamar el potencial a través de esta resistencia de carga RC, que puede estar o no, que lo quiero saber ahora. Ese potencial pasa por esta resistencia de carga RC, lo voy a calcular como la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. O sea, lo defino así, la diferencia de potencial entre A y B, que si la corriente de mallas esta es I sub M, por la ley de Ohm vale I sub M por la resistencia de carga. Reemplazando entonces cuánto vale I sub M con esta expresión de la sumatoria, me queda que el potencial la diferencia de potencial entre A y B es RC por esta I sub M, que la reemplacé por toda esta suma que está acá. Bien, esto es más genérico para este circuito complicado, donde tengo varias mallas del lado izquierdo, una última malla del lado derecho, y quiero calcular la diferencia de potencial entre esos dos extremos del circuito cuando le coloco a ese circuito una resistencia RC de carga.
Sí, es bien genérico y vale para cualquier resistencia de carga que yo coloque. Pero me voy a fijar ahora en dos valores particulares de resistencia de carga que yo coloco. Uno es hacer que la resistencia de carga tienda a infinito, o sea, lo que se llamaría el potencial a circuito abierto entre A y B. Es decir, esta expresión tomando el RC tendiendo a infinito. Así que uno podría pensar, viendo esta expresión, que cuando RC tiende a infinito, este potencial se va a ir infinito. Bueno, no hay que olvidarse que en esta suma que aparece acá, la RC está metida en alguna parte. ¿En dónde está metida? Está metida en el determinante. ¿Por qué? Porque este es el determinante de toda la matriz de resistencias de todas las mallas, incluyendo la malla esta que estoy teniendo en cuenta acá. Entonces, este determinante en alguna parte va a tener la RC. De hecho, veamos un poco, desarmemos ese determinante para ver cómo efectivamente depende de RC, y de hecho el término que tiene RC es el que va a dominar en el determinante cuando haga tender la RC a infinito. Bien, el determinante de una matriz, y acá puse una figura para tratar de aclararlo un poco, para que quede más claro, lo construyo moviéndome por alguna fila de la matriz, y multiplicando cada uno de los elementos de esa fila por el determinante que resulta de sacarle a la matriz la fila por la que me estoy moviendo y la columna por la que me estoy moviendo. Sí, eso uno lo puede hacer agarrando la matriz y empezando por cualquier fila que quiera. O sea, podría empezar por la fila 1 y hacer R sub 1, 1 por el determinante que resulta de sacarle la fila 1 y la columna 1, o sea, el determinante de esta parte de la matriz, más R1, 2 por el determinante de la matriz que resulta de sacarle esa fila y esta columna, o sea, un determinante de una matriz que resulta difícil dibujar, pero sería la formada por esta columna y así siguiendo. Bueno. Bien, bueno, yo voy a elegir calcular el determinante empezando en realidad no por la fila 1, que es lo estándar que uno haría, sino por la fila M, o sea, la última de las filas, M grande. Entonces lo voy a escribir como el RM1 por el determinante de la matriz que resulta de sacarle esta fila y esta columna, o sea, el determinante de este cuadrado que marqué acá. ¿Qué ese es el determinante ese del cuadrado ese que marqué acá? Sería el adjunto de la matriz de resistencias en el lugar M1. ¿Sí? O sea, RM1, el adjunto de M1 es sacarle a la matriz esa la fila M y la columna 1, o sea, es este cuadradito que está acá, y el determinante de eso es lo que se llama adjunto. Y ese sería, para calcular el determinante total, tengo que hacer eso por este elemento, por ese adjunto, más este elemento por el adjunto de sacarle esta fila y esta columna, y así siguiendo. O sea, esto que está escrito acá, es el determinante, lo escribo como la sumatoria de los elementos de la fila M grande, RML, por el adjunto de ML, o sea, el determinante de la matriz que resulta de sacarle a la matriz de resistencia la fila M y la fila L, o sea, el determinante de este cuadradito. ¿Bien? Bien, es medio un trabalenguas todo esto, y es así, sí. Por eso dije que era un poco tediosa la demostración de este teorema. Bien, este determinante ahora lo voy a partir y voy a hacer el siguiente truco. O sea, acá, fíjense que en esta parte, en alguna parte, en alguno de estos términos, está metida la resistencia RC, esta de la última malla. Está metida específicamente en el último elemento, el RMM, ¿no? Que sería la resistencia serie de la última malla. Ahí está metida la RC. Entonces lo que voy a hacer es sumar y restar a esta expresión el producto de RC con A sub MM, o sea, sería el último término de esta matriz. O sea, le sumo y le resto RC por A sub MM, y entonces esta expresión la reescribo así. Primero sumo hasta M-1 todos los términos que tenía,
Pero el último término, que es el que puede contener a RC, lo escribo como RMM menos RC por A sub MM más RC por A sub M. O sea, fíjense que sumé y resté esto, que si lo tacho, o sea, que sería sumar y restar, me queda la misma presión que está escrita acá, ¿no? Solamente que partía en una parte con M-1 y el último término con MM. Pero no es otra cosa que eso. Es decir, esta RMM, que es la resistencia serie de la última malla, es la única parte donde está la RC. También puede tener otras resistencias esta malla por este lado, que suman a la resistencia serie, pero la parte que tiene RC es la que yo quiero separar. Bien. Bueno, queda claro entonces ahora que si yo hago tender la resistencia de carga a infinito, el término que va a dominar de este determinante es este último, ¿sí? Porque este término no tiene nada de RC, así que es algo que va a quedar chico frente al término que tiene RC. Y este término le estoy restando justamente a la resistencia serie la parte que tiene RC, o sea que esto se la resté la RC, estaría acá, y tampoco entonces este término tampoco tiene nada de RC, porque se lo resté. O sea que el único que me queda de todos estos términos, del determinante, el único que me queda con RC es este. Y si hago tender RC a infinito, entonces lo que voy a decir es que el determinante este va a tender a RC por A sub M. Entonces ahora esto lo voy a usar en la expresión esta del potencial. El potencial, que era el potencial, la diferencia potencial entre A y B, ¿no? Volvamos a qué es lo que estamos calculando. En este caso, entonces, es esa diferencia potencial haciendo tender RC a infinito, o sea, lo que también se puede llamar el potencial a circuito abierto, ¿sí? Abriendo el circuito entre A y B y calculando la diferencia del potencial entre esos dos extremos. Entonces, reemplazo la presión de BC, o potencial a circuito abierto, con esta que tengo acá. Me queda esto que está escrito acá. Fíjense que esto uno siempre lo puede hacer, ¿no? El determinante este, que es es un único valor que tiene que ver con todas las matrices de resistencias, pero es un valor fijo, lo puedo sacar de la suma siempre, ¿no? Porque esta suma va sobre el índice L, y esto ya no depende del índice L, es un único número, común a la sumatoria, entonces lo puedo sacar afuera. Eso es lo que hice acá. Y después nada, lo dejé todo como estaba. Dije RC por la suma de L igual a 1 hasta M, de la sub ML por epsilon L dividido D. Lo que quiero es el límite de esto cuando RC tiene infinito. Me queda esto que está escrito acá. Y el determinante, ahora lo que voy a reemplazar es lo que vimos recién. El determinante es RC por A sub MM. Cuando RC tiene infinito, este es el término que domina. O sea que donde dice D pongo RC por A sub MM. Y ahí, pum, se me cancelan las dos RC. Quiere decir que ese voltaje a circuito abierto, me queda esta presión de acá, que no depende de RC, pero que es algo, ¿no? Es algo que tiene que ver con los adjuntos de la matriz de resistencia, donde justamente no está RC, porque es el determinante de la matriz R a la cual le saqué justo la fila esa M, donde estaba RC, y este también es el adjunto SMM, donde le saqué la fila y la columna M, y los épsilon son los épsilon. Esto es el voltaje a circuito abierto, no depende de RC, y queda esta expresión. Bien, esa la voy a guardar ahí, porque voy a terminar haciendo algo con eso. Bueno, este es un valor que quería yo, de el voltaje a circuito abierto. El otro valor que voy a querer es lo que se llama la corriente de cortocircuito en la malla M, que resulta de hacer tender a cero la resistencia de carga. O esta resistencia que yo agregué. Entonces, ¿cómo calculo esa corriente de cortocircuito? Bueno, es la corriente que circularía por esta malla en el límite en el que hago tender a cero esta resistencia de carga. O sea, entonces, en esta expresión genérica que tengo para la corriente, que es esta que tenía escrita acá, hago tender a cero la resistencia, y
y me queda, ¿qué me queda? Me queda el límite para la resistencia tendiendo a cero de esta I sub m que escribí acá. De nuevo saco afuera el determinante S, el factor común en la sumatoria esta, es un número que lo puedo sacar afuera de la suma, y me queda entonces la suma de todos estos elementos, dividido este D, que no es otra cosa que el que llamé antes, en la página anterior, el demonio. ¿Por qué? Porque es el límite para la resistencia esta de carga tendiendo a cero del determinante de toda la matriz de resistencia. Esto es lo que había llamado antes demonio, así que lo vuelvo a llamar demonio. Bien, ¿no? Que eso es que está escrito acá abajo. Bueno, fíjense qué pasa entonces. Si yo hago el cociente entre el voltaje a circuito abierto, que era esta presión que tenía acá, y esta corriente de cortocircuito, o la corriente haciendo que la resistencia esta RC tienda a cero, que es esta presión que tengo acá, me queda este factor que aparece acá, esta sumatoria de varios términos, a sub ml por epsilon ll, me aparece en los dos lados, se me cancela, y lo que me queda es el cociente entre este demonio, o sea, el determinante de la matriz de resistencias sin esta resistencia, dividido este A sub mm, que es el determinante de la matriz adjunta de sacarle la fila M y la columna M. Ahora, esto que está escrito acá, este cociente, es exactamente lo que teníamos en la página anterior, la vuelvo para atrás, para la resistencia equivalente. Fíjense que la resistencia equivalente nos quedaba D sobre A sub mm. ¿No? Esa resistencia equivalente, R-monio, era el demonio dividido A sub mm. Sí, es el mismo A sub mm porque es el determinante de una matriz donde no tiene nada que ver la resistencia de carga que yo tenía. O sea que este cociente es exactamente el R de la resistencia equivalente. Y veo que esto es igual a el cociente entre el voltaje a circuito abierto y esta corriente de cortocircuitar esta parte de la malla. Entonces esto me termina la demostración, creas o no, esto termina demostrándome que yo puedo reemplazar todo el circuito que tenía de este lado por una FEM cuyo valor es este voltaje a circuito abierto y una resistencia cuyo valor es esta resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque vi que el cociente entre esas dos cosas coincide, tal como lo demostré acá, coincide con la resistencia equivalente. Entonces lo que puedo hacer siempre es, en un circuito complicado, reemplazar todo lo que yo tenía por ese voltaje a circuito abierto y una resistencia en serie, que es la resistencia equivalente, vista desde el par de terminales A y B. Acá me faltó en este dibujo poner que este sería el par de terminales A y B, donde está esta línea de puntos. Es decir, el teorema lo que me permite es simplificarme y considerar que si yo lo único que quiero es la corriente que circula por esta carga, puedo reemplazar todo lo que tenía del lado izquierdo por esas dos cosas. Por supuesto, no es que yo no tenga que hacer ninguna tarea para calcular esta voltaje a circuito abierto, para calcular resistencia equivalente, tengo que hacer algo, que es resolver un circuito, y como dijimos, ¿cómo hago para calcular la resistencia equivalente? Bueno, para eso cortocircuito todas las fuentes, o reemplazo las fuentes por cables, y calculo resistencia equivalente usando esas equivalencias que vimos antes, de series las reemplazo por sumas, para resistencias paralelas las reemplazo por su expresión, y hago eso. Y para calcular el voltaje a circuito abierto, uno normalmente tiene que resolver alguna malla, y lo que pasa es que esa malla que tengo que resolver generalmente va a quedar más sencilla que lo que tenía en el caso original, que era con todo el circuito y con el par de terminales A y B. Como dije, ustedes vieron ya ejemplos de esto en la práctica. Después, cuando uno le agrega una resistencia de carga RC a esto, si quisiera calcular la corriente, la obtendría haciendo el voltaje S equivalente de Thevenin al circuito abierto, dividido la resistencia total que tendría este circuito ahora equivalente, donde tengo la resistencia esta equivalente R-monio, más la de carga que yo le agregué. Eso me daría la
corriente total. Bien, bueno, no sé si hubo alguna cosa que no quedó clara de esta demostración, de tantos índices y sumas. No sé si aporta tanto la demostración, sinceramente. Qué sé yo, sirve para ver alguna cosa más de circuitos formal. Y eso. Bien. Bueno, yo hoy voy a terminar acá, digamos, la clase no voy a seguir con más temas. De hecho, o sea, ya terminamos todos los temas que entrarían para el primer parcial que ustedes tienen la semana próxima. Y bueno, voy a parar la grabación porque total esta parte no vale la pena que quede para la posteridad.